Hola Buenos Aires, hola Córdoba, hola Latinoamérica. Voy a ser muy breve porque esta es una charla cortita y yo entiendo que las interacciones que ustedes pueden tener cara a cara son muy importantes también. Yo a lo que me quiero referir esta noche, esta tarde, esta noche, es a una mirada más amplia de lo que hablamos cuando hablamos violencia de género digital. Y para ello, básicamente parto de esta frase. La tecnología es política, como hemos visto durante todas estas charlas, todo este día. La tecnología es política, la tecnología no es algo abstracto que solo pertenezca a los laboratorios de computación o a un par de chicas codeando en binario en un sótano. Tecnología es política y su impacto es local, impacta vidas, impacta personas, impacta colectivos, impacta países. Eh, y los tres desafíos que quiero discutir para entender la violencia de género en un marco mucho más amplio, global, es primero la arquitectura de explotación y control que la tecnología significa hoy, y las modificaciones ad hoc que esta arquitectura de explotación y control está haciendo para que tengamos menos derechos y para que ciertas corporaciones, muchas veces en contubernio con ciertos gobiernos, tengan más privilegios. Lo segundo es las geografías de exclusión y cómo para muchas de las 5 compañías que controlan el mundo de la tecnología, en muchas veces nuestros países en Latinoamérica, una Argentina que es parte de G20 y demás, son unas geografías de exclusión que nos categorizan como ciudadanos de tercera categoría, con inferiores derechos, inferior acceso, inferior habilidad para hacer valer nuestras formas de vida, nuestras dinámicas locales e incorporar la tecnología como algo que realmente haga avanzar nuestros derechos. Y lo último es una estructura de impunidad por diseño. Impunidad por diseño es, no sé si a ustedes les ha pasado cuando tienen que hacer un reclamo a una de esas corporaciones o cuando quieren realmente urgentemente abogar por una situación de emergencia. Lo hemos tenido en algunas ocasiones con temas de violencia de género. Es como, me están amenazando de muerte, es una cuenta anónima y por favor, haz algo. Y lo que sigue es una cadena de formularios. De nuestro lado, unas autoridades locales que no saben realmente cómo manejar el tema y nadie responde luego que el daño se ha hecho. Y la inhabilidad de respuesta de estas grandes corporaciones y la inhabilidad de diseñar siquiera mecanismos efectivos para hacer valer nuestros derechos es uno de los desafíos principales cuando estamos enfrentando violencia de género. El primero es la arquitectura de explotación y control. El diseño y despliegue de estas tecnologías que rodean cada aspecto de nuestra vida responde básicamente a una lógica extractiva. Es una lógica extractiva tridimensional. Es extractiva en las personas, o sea, toman de cada persona que utiliza, especialmente de personas distintas. Todo lo que puede en términos de datos, en términos de toma y captura de todas las formas de comportamiento. También es una explotación y una extracción de nuestro recurso más valioso, como vimos en la charla anterior, que es el tiempo. Es una constante manipulación de emociones, extrae energía, extrae tiempo, extrae vida de nosotros. Pero también es una lógica extractiva del planeta, o sea, nada más, nada más violento puede ser negar un futuro donde tengamos un planeta en el cual podamos vivir. Eh, y esta no es solo una arquitectura de explotación, sino que también es una arquitectura de control. Hemos visto, y durante este día varias charlas han desarrollado, cómo el trabajo precarizado ahora está sujeto en combinación a condiciones que no son las por las que las abuelas y las bisabuelas lucharon años de alcanzar mejores derechos laborales y garantías y demás. En paralelo a la entrada de estas grandes corporaciones, se ha dado justo en paralelo
una erosión constante de derechos que ya habíamos, situaciones que ya considerábamos superadas. Y ahora se ha combinado con una cuestión tan perversa de vigilancia constante a los y las trabajadoras. Una vigilancia tan sofisticada que no solamente se trata de vigilar y tratar de pagar menos y tratar de despedir, sino es una vigilancia diseñada para la obsolencia de las personas que están trabajando en ciertas tareas. Es una cuestión que ya no solo se centra en la esfera de lo laboral, sino que está afectando la esfera de los niños. La esfera infantil, está los espacios públicos, ya no son nuestros, los espacios públicos tienen sistemas de vigilancia y control que nos con un propósito específico, con un propósito de vigilancia total, con un propósito de control total y con un propósito de más de mediano plazo de... El otro tema es la geografía de exclusión. Como hemos visto en las charlas de hoy también, la tecnología está diseñada y responde a intereses de personas específicas. Los sistemas, ahora inteligencia artificial está desplegada en casi todos los sistemas que usamos y están diseñados para cierto tipo de personas. Cierto tipo de personas en términos raciales, en términos de género, de capacidad adquisitiva y demás. Para el resto de nosotros, lo que quede. Para el resto de nosotros, lo que sobre. Para el resto de nosotras es básicamente tecnología pobre para los países pobres. Y esta geografía de exclusión y este rechazo a reconocer las diferencias y diseñar esas diferencias para poder responder a nuestras necesidades genera obviamente un ambiente no adecuado para las relaciones e interacciones en distintas sociedades diversas. Y el último es esta impunidad por diseño. Es un laberinto para hacer valer nuestros derechos y es un laberinto que muchas veces dicen, no, podemos legislar y podemos reformar y podemos pasar políticas públicas que nos ayuden a esto. Y el problema que tenemos es que muchas veces aún nuestros parlamentos, senados y demás están completamente atados de manos por temas de tratados internacionales en materia comercial, por temas de seguridad internacional y demás que impiden realmente regular a estas compañías. Y muchas veces pensamos que esos temas de G20, esos temas de la OMC y demás están completamente divorciados de un tema tan específico como violencia contra violencia de género, pero están estrictamente conectados y es súper importante que en espacios como este nos demos cuenta que es necesario elevar ese tipo de temas a ese tipo de esferas y encontrar el ángulo. Y el ángulo es bastante directo. Si un tratado me impide regular a una compañía que está completamente vulnerando vía omisión o vía acción los derechos de grupos enteros de la población, entonces no firmen este compromiso que no les va a dejar, que no nos va a permitir resolver un problema de interés público. No es solo, realmente el tema de la violencia de género, de hecho pasa estos tres sistemas. Pasa el sistema financiero, porque en el momento que nos obliga el FMI firmar básicamente, endosar el futuro del país con medidas de austeridad extremas. Todo este presupuesto que iba a programas específicos para violencia de género queda fuera. Es un tema, como les decía, de comercio internacional, porque para proteger ciertas empresas, ciertas dinámicas de ciertas empresas para que puedan hacer lo que se les dé la gana con nuestras poblaciones, obviamente se firman tratados que nos impiden luego aplicar políticas locales. Y es un tema de seguridad internacional porque obviamente sistemas de censura y sistemas de control se despliegan sin fronteras
y sin considerar el impacto que ciertas medidas que las plataformas tiran para todos los países va a tener en las poblaciones locales. Pero a mí no me gusta hablar solo del lado negativo, a mí me gusta como pensar cómo podría ser. ¿Cómo podría ser si no fuera esta distopía que les describí? Primero, podríamos pensar cómo tecnologías sostenibles, donde el diseño y el despliegue sea feminista, inclusivo, sostenible y soportado de lo local, puede ser la respuesta, puede responder a necesidades personales y colectivas locales. En el caso de los países latinoamericanos, tenemos una gran ventaja de grandes similitudes y es un gran punto de encuentro de necesidades, de problemáticas y demás. Imagínense qué lindo sería poder, en lugar de seguir en esas estructuras, abandonarlas, en lugar dejar que esa casa se queme y empezar a construir nuestro espacio de tecnologías donde desde el diseño y desde la concepción, el tema de la violencia de género sea tomado en serio y sean diseñadas con eso en mente, con las dinámicas locales y regionales de violencia de género, para tener mecanismos en nuestras plataformas para hacerlo, para mitigarlo. No tenemos que seguir en el edificio del opresor, básicamente. Lo segundo, la inclusión por diseño y localización. Cuando la tecnología se hace de cerca, cuando la tecnología se hace con la retroalimentación, no solo de las personas afectadas, sino que de las personas que ven una oportunidad, no solo para resolver el problema de la violencia, sino que avanzar hacia espacios más creativos, colaborativos y más adaptados a nuestras necesidades. Entonces ahí empieza a cambiar la cosa. Yo entiendo que no es fácil. Entonces, mientras dejamos este edificio del opresor que describí, donde pasan todas esas cosas tan complejas, regionalmente podemos también, y ahí me uno a toda esta coalición de organizaciones que está participando aquí, podemos trabajar en que las compañías no apliquen estándares de derechos distintos. No es justo que a las personas europeas por su pasaporte les protejan más en términos de datos, les protejan más en respuesta a sus pedidos y les protejan más en cuanto a las prioridades en temas de violencia que estas personas se levantan. Busquemos como región que a Latinoamérica se le aplique el estándar más alto mientras estamos en el proceso para diseñar nuestras propias tecnologías. Y por último, mecanismos efectivos para avanzar derechos. Creo que, y estoy convencida de hecho, que es súper importante hacer estas coaliciones en agendas positivas donde no digamos únicamente lo que está mal, sino que digamos, soñemos en grande, digamos, la esfera digital que soñamos tiene todas estas características. Estas características van a hacer que todas las personas dentro de ella realicen al máximo sus derechos. Y las estamos empezando a construir ahora, desde lo local, desde lo común, desde lo compartido y desde una lógica de no violencia, de colaboración y de sostenibilidad feminista, porque no puede ser otra cosa. Eh, eh, como dije, es un trabajo colectivo, es un trabajo tan colectivo como lo que están haciendo hoy en FITS, y es un trabajo que por supuesto no es fácil. Si ustedes ven estos tres sistemas, son los sistemas que tienen mal al mundo. Pero si podemos atravesarlos y hackearlos desde un pequeño tema de la violencia de género, es un pequeño gran tema, y ponerlos en contexto y elevar las peticiones, ya no solo en los pequeños espacios y las ventanitas de solicitud que nos dejan en estos temas, sino que en las grandes, en los grandes encuentros, en las grandes convenciones donde se decide quién paga y quién rinde cuenta y quién básicamente cobra. Creo que podemos avanzar hacia un futuro sin violencia y un futuro donde podamos disfrutar de tecnologías sostenibles, con inclusión por diseño y localización y con mecanismos efectivos para avanzar derechos. Gracias.